invitarme a exponer algunas cosas sobre el tema del sorgo en la zona centro-norte de Buenos Aires, donde el sorgo es un cultivo que tradicionalmente siempre se ha usado, básicamente lo que es para pastoreo. Antiguamente se usó como granífero y ahora aparentemente hay una vuelta un poco al tema de sorgos granífero, pero bueno, la charla nos convoca un poco a hablar del tema de los sorgos forrajeros en general, ¿no es cierto? Así que bueno, básicamente la introducción que hago un poquito ¿se ve bien ahí la pantalla completa? ¿Cómo sale? A ver, me parece que... Ahí está. La introducción un poquito al tema del sorgo es básicamente que, bueno, el sorgo es ahí como en la plaquita está sintetizado, una gramínea de origen tropical, que a través del mejoramiento genético se ha logrado adaptar a diversas condiciones climáticas y, digamos, los materiales disponibles que tenemos en general son los Sudan grass o los sorgos forrajeros tradicionales, que son sorgos generalmente de mucho macollaje, tallo fino, hoja fina, y los híbridos de sorgo, que son los graníferos, que después, usándolos en cruzamiento con los Sudan, se han obtenido lo que conocemos nosotros, los sorgos híbridos forrajeros en toda su gama, ¿no es cierto? Dándole determinadas características que bueno, más o menos algo se ha explayado, y seguramente se va a explayar el otro orador, sobre los materiales genéticos y demás, que yo no voy a abordar en detalle. Básicamente, dentro de todos los grupos de sorgo tenemos los sorgos fotosensitivos, que florecen con el acortamiento de los días, los BMR o nervadura marrón, que ya Federico hizo bastantes comentarios al respecto, que son los que tienen visualmente una nervadura marrón y son de bajo contenido de lignina, y obviamente tienen un poco más de digestibilidad, y eso hace una mejora en la performance productiva en el engorde, digamos, de ganado, mantenimiento o producción de leche. Después están una versión intermedia, digamos, entre los anteriores, que es el BMR fotosensitivo, que combina los dos anteriores, dándole más ciclo y digamos, más ciclo del cultivo. Sabemos que los BMR puros son de ciclos cortos, de 70, 80 días a floración, y los fotosensitivos puros son de 100, 110, 120 días. Entonces, cruzándolos, tenemos una cosa intermedia a floración, pero con la característica del BMR. Después están los dobles propósitos, que doble propósito por ahí medio confuso el término, pero doble propósito involucra varias cosas, ¿no es cierto? O sea, podemos usar un sorgo granífero de alto porte para silaje, también podemos usar ese mismo material cosechado y diferido, el forraje del rastrojo. También se usan dobles propósitos que son para silaje, de grano para silaje solamente, para cosecha, y los mismos forrajeros también se puede usar para diferidos, como los BMR, que tienen muy buenas características para diferir, ya que tienen bastante azúcar y eso hace que no baje tanta la calidad en el invierno. Y también, bueno, los mismos de cosecha nos aportan muy buen forraje en el invierno, digamos, y después voy a hacer un comentario al respecto de esto, que en la zona lo estamos usando con doble propósito para ganadería, o sea, cosecha y pastoreo con siembras aéreas de avena, de raigras o de centeno. Y después, bueno, los propiamente dichos, los graníferos, que como bueno, anteriormente algo he comentado, son para pastoreo diferido en pie o silaje. Bueno, en cuanto a las características ya para implantar un buen sorgo, decir, bueno, quiero hacer un buen sorgo de alto potencial, ya que la genética que tenemos, hago un paréntesis, la genética que tenemos en sorgos en general, las empresas tienen materiales de primera, en cuanto a producción, volumen, calidad, bueno, en ensayos hay algunas diferencias, pero en general la genética es lo que sobra, lo que falta es por ahí ponerlo en el terreno o en la pista que produzca lo máximo posible en cuanto al potencial que tenemos en las determinadas zonas. Sabemos, y Federico, que ustedes tienen una zona bastante complicada, o sea,
con perfiles muy someros, de baja profundidad, que algún comentario has hecho. Acá en la zona centro-norte de Buenos Aires, en general tenemos suelos clase 1 y 2, son tipo agrícolas, y después obviamente los suelos 3 y 4 de menor aptitud, que es donde también se pone el sorgo y camina. Pero bueno, las productividades son realmente muy, muy buenas, después voy a hacer un comentario. En cuanto a suelo, bueno, básicamente lo que uno tiene acá son buenos suelos, pero bueno, cuando tenemos suelos complicados de algo de sal, de salitre y demás, bueno, si bien el sorgo se la banca algo a la salinidad, hay que tener en cuenta algunas análisis como la conductividad eléctrica, donde 4 es el número donde se obtiene el 100% de productividad, y ya cuando vamos a 11 baja el rendimiento a un 50%. Hablamos de un granífero para ponerlo bien en claro, pero también se puede, soportar un forrajero lo mismo, digamos, parecido. En cuanto a los sistemas de siembra y fertilización, o sea, básicamente la fecha de siembra es el comentario, o las mayores consultas son por la fecha de siembra, porque siempre estamos atrancados con que vamos a arrancar terminamos el maíz y ya queremos arrancar con la soja en esta zona, que ya el 10, el 20 de octubre arranca con la soja, entonces siempre los contratistas están complicados, y bueno, siempre uno quiere adelantarse antes de la soja a sembrar el sorgo, entonces siempre vamos a arrancar con algo de bajas temperaturas. Entonces, sí, bueno, ¿cuál es la temperatura óptima? Bueno, en general, mínimo tiene que ser de 15 para arriba. O sea, lo ideal es 18 a 20 grados de temperatura. Eso es básico, digamos. 16 sería la temperatura como para empezar a arrancar, como es la soja, ¿no es cierto? Que necesita entre 15 y 16. Pero menos de eso no, porque después se enlentece la germinación y todo el proceso, que el sorgo en eso es muy delicado, a pesar de que es una planta rústica. La germinación, la emergencia del periodo más, yo lo veo más crítico en el sorgo. Una vez que ya tiró la primera y segunda hoja, ya es como que ya está caminando. Las profundidades de siembra en nuestra zona normalmente recomendamos entre 2 y 3 centímetros, sabemos que más a la zona oeste o arenosa vamos a otras profundidades de 4, 5 hasta 6 centímetros. Siempre teniendo en cuenta, básicamente yo siempre recomiendo tener muy buena humedad para el nacimiento, ya que la semilla de sorgo tiene una capa bastante dura, donde es la penetración de la humedad del suelo se hace bastante dificultosa, por lo tanto tenemos que tener una capacidad de campo pero súper óptima, o sea, un maíz, un trigo con una humedad más o menos, una soja germina, el sorgo no, o sea, no alcanza a embeberse, por lo tanto necesita siempre ese plus de humedad con respecto a otros cultivos. Después, una vez que arrancó, ya camina. En cuanto a la densidad, nosotros acá recomendamos para los forrajeros entre 35 y 60 plantas por metro cuadrado logradas en forrajeros y 16 a 18 plantas por metro en granífero, según las condiciones hídricas. Y el distanciamiento que usamos en forrajeros, tratamos de ir a las distancias menores, de 17,5 a 52, con los rangos intermedios, y después podemos, ya los sorgos graníferos, podemos manejar 52 y 70, que es lo que se usa en la zona. El sentido de siembra para pastoreo, siempre hay que tener en cuenta la forma de sembrar en lo posible, en la forma que entran las vacas o los animales al lote, ¿no es cierto? Nunca perpendicular, en lo posible. A veces los lotes están diagramados diferentes y no cuesta. Entonces, de esa forma se pierde menos planta, menos pisoteo, porque la vaca por ahí busca la línea de siembra para caminar. Y después, el uso de fertilizantes. Bueno, ¿qué tema el fertilizante, ¿no? Con los precios como han estado ahora en los últimos meses, realmente es el insumo hoy más limitante en cuanto al uso de tecnología, y la gran respuesta que tiene básicamente el nitrógeno al aporte de volumen que tiene el sorgo. Nosotros acá hemos medido, inclusive está en la bibliografía, entre 30 y 40% de incremento de forraje por el uso de 40 a 60 kilos de N, ¿no es cierto? 100, 120, 180 kilos de urea, depende de los ambientes y los lotes. Y la calidad que le aporta ese adicional de nitrógeno, ¿cierto? Bueno, como una conclusión a esto, yo hoy no siempre, pero ahora más que nunca,
el uso de nitrógeno, dado que la urea está bastante cara y sus otros productos como el guan, que puede ser, es muy importante la inoculación, ya que hoy contamos en el mercado con bacterias, básicamente Azospirillum y micorrizas y algún otro género más, que nos pueden aportar movilización de fósforo y básicamente nitrógeno, lo cual lo hace muy económico este aporte y que por ahí nos puede incrementar un 5, un 10, un 15%, depende de los ambientes, más de productividad por el solo hecho de inocular la semilla. Así que eso va a estar al orden del día hoy, para los que están planificando sembrar sorgo, utilicen este tipo de tecnología que es relativamente barata con respecto al uso de fertilizantes químicos. Bueno, medidas de manejo, básicamente me enfoco acá en esta placa, el control de malezas. Sabemos que el sorgo es una especie que recién ahora se le incorporó alguna tecnología para poder aplicar algún herbicida más potente, y básicamente el problema que tenemos en general en toda la zona es el problema de gramíneas anuales básicamente, y algunas perennes, pero bueno, el problema es las gramíneas. Bueno, para hoja ancha hay una batería de herbicida que ahí, bueno, en la placa está un poco detallado, básicamente como barbechos químicos, el glifosato es la herramienta más utilizada, con las combinaciones de algún quemante para alguna maleza de hoja ancha en el momento, combinadas con algún herbicida hormonal. La atracina es un herbicida muy aliado para controlar hoja ancha, y alguna gramínea en estado de hoja cucharita, o la gramilla cuaresma cuando está en cucharita, ahí con algo de aceite tiene un cierto control. Después, bueno, en pre-siembra, bueno, las combinaciones que ahí están, dicamba, 2,4-D, tordón, que son herbicidas muy contundentes para hoja ancha, yuyo colorado, rama negra, que es donde tenemos acá los problemas en esta zona, bueno, quinoa, chamico, bueno, en general todas las de hoja ancha son bien controladas por estos hormonales, con la atracina en preemergencia. Y en postemergencia, bueno, los mismos herbicidas también se pueden usar, salvo el glifosato, que hoy todavía no tenemos resistencia, se pueden usar el atracina, el 2,4-D, el piclorán y el dicamba con sus dosis respectivas. Y normalmente, a veces tengo alguna consulta de preguntas, me dice, fumigué, ¿cuántos días puedo esperar? Bueno, una semana, 10 días sería la tolerancia en ganadería de cría, bueno, y en tambo, que en alguna zona el sorgo se usa mucho para tambo, por ahí darle un poquito más de día por el problema de que va el consumo de la leche y puede llegar a tener alguna residualidad. Bueno, y ya yendo a este tipo de control de maleza que le decía recién, más avanzado, que es la tecnología iGrow, que ya hoy hay unas empresas que están ya teniendo este tipo de sorgo, básicamente los graníferos, y ya algún forrajero ya va a empezar a tener presencia. Básicamente es el uso del imacetapir al 10%, el viejo pivot que muchos conocemos, como preemergente o como poemergencia temprana, combinado también con atracina, para el control de maleza. Ahí está la plaquita con el desarrollo, el detalle que la empresa hace en cuanto a la recomendación. Y acá está la placa en los momentos que se pueden usar, en siembra, en preemergencia, digamos, y hasta 3-4 hojas del cultivo para controlar gramíneas anuales, que son las malezas más temidas en el sorgo, porque básicamente el sorgo, si bien tiene una explosión de crecimiento, pero los primeros 15 días es lento y no compite muy bien con las malezas. Después, una vez que arrancó, ya empieza a tomar volumen, y las tasas de crecimiento de materia seca son explosivas. Y bueno, hay los datos que hemos tenido en algunas mediciones que hemos hecho y que están hechas también por la gente de INTA y demás. Tenemos tasas desde 30, 40 en el inicio, kilos de materia seca por día, hasta 80, 100, 120 y hasta 200 kilos por hectárea por día. En algún momento, cuando ya el sorgo tiene cerca de 80 centímetros, 1 metro, es terrible. Entonces ahí necesitamos, bueno, después voy a hablar un poquito de las cargas. Así que bueno, por eso es fundamental el arranque limpio del cultivo. Bien. Y una herramienta dentro del combo de control de malezas y de herbicidas y de posibilidades que tenemos, un ingrediente importante es el tema de curar la semilla con Concept,
Ya los híbridos graníferos, muchos vienen curados, se pueden pedir curados. Y bueno, si no se compra el producto, el Concept 3, que es la droga es el fluxofenin al 96%, y que se puede usar después el preemergente S-metolaclor, que bueno, conocido, es un herbicida que controla gramíneas anuales y algunas de hoja ancha. Entonces, bueno, eso es un protector que es fundamental para tener un cultivo limpio. Es otra herramienta más que disponemos para tratar de ir con un cultivo limpio, porque la base básicamente es que el cultivo no tenga competencia y pueda expresar todo su potencial. Bien, se puede usar también como post-emergente el metolaclor, en 2 o 3 hojas también tiene un efecto supresor. Pero ya no es de control ya emergida la maleza, sino más como preemergente. Bueno, y ya para terminar el tema de controles y demás, y de protección de cultivo, el tema de plagas y enfermedades, bueno, básicamente lo muy sabido son los patógenos de suelo. Bueno, los híbridos vienen curados generalmente con algún fungicida y mezclas de fungicida, y básicamente lo que hay que tener en cuenta es los insectos, que en años secos como este, tenemos y vamos a tener muchas complicaciones, ya que los insectos se mueven mejor con ambiente seco o año seco de bajas precipitaciones. Entonces empiezan a aparecer plagas que por ahí en años húmedos no la tenemos, y ya lo estamos viendo en los cultivos. Ya lo vimos algo en trigo este año, que se vio bastante ataque de insectos en algunos lotes. En maíz estamos teniendo ya problemas, o hemos tenido problemas de cortadora. También hay problemas de gusano arroz, gusano alambre, la mosca de la semilla, así que hay un combo de insectos que pueden jorobar el nacimiento y la emergencia, y después, cuando el cultivo tiene 1 o 2 hojas, también cortar. Por lo tanto, tenemos algunas herramientas para curar la semilla, como es el imidaclopir, una droga muy conocida, y el tema tiametoxam. Con esos productos podemos cubrir bien la emergencia. Y después, obviamente, monitorear más que nada lo que es sorgo graníferos, que este año pasado tuvimos mucho problema de pulgón, y bueno, básicamente el pulgón amarillo fue el que hizo bastante estrago y diezmó muchos cultivos, hizo merma de rendimiento. Nosotros el año pasado en los cultivos de graníferos específicamente tuvimos que hacer en algunos lotes hasta 2 aplicaciones de insecticida, porque realmente la plaga estaba indominable, y bueno, si tuvieron que hacer los controles, bueno, con los monitoreos en tiempo y forma, pudimos superarlo y tuvimos muy buenos rindes de sorgo granífero. Básicamente el pulgón inyecta una toxina que, bueno, ya sabemos, disminuye la acción de la planta, y eso hace que la planta deje de trabajar para producir y se hace, digamos, defensiva ante el ataque, y llega a veces a mermar mucho el rendimiento. Después, bueno, los insecticidas que se pueden usar, ahí hago un comentario un poquito de algunos insecticidas post-emergentes, cuando ya está la presencia. Por ejemplo, hay landa con tiametoxana, 350, landa con sulfoxaflor, que anda muy bien, un insecticida que anda bárbaro, 300 centímetros cúbicos, el imidaclopir 300 también, y bueno, y la mezcla de acefato más imida, que comprenden el combo. El clorpirifos no lo menciono porque ya está fuera de carrera, es un insecticida muy contundente para pulgón, y bueno, lamentablemente ya no lo tenemos más, así que vamos con todo este tipo de productos. Bien, y ya entrando un poco al tema ya del manejo del pastoreo, que ya bueno, Federico se ha explayado bastante en el tema, no quiero ser muy redundante, pero lo que yo quiero resaltar básicamente es que tenemos un recurso espectacular para producir volumen de forraje, de cantidad y calidad en un periodo muy corto, que es el primavera-verano. Esos 3-4 meses que tenemos, podemos producir desde 5 o 6 toneladas de materia seca por hectárea hasta 20-25 toneladas. Es impresionante la capacidad del sorgo, lo que puede producir, según ambiente, según híbrido y según nivel tecnológico de fertilización. El tema es que cuando tenemos ese sorgo, desaprovechamos más del 50% porque se nos pasa, se nos encaña, bueno, todo el drama que bueno, entonces hay que estar con la cabeza mentalizada de que tenemos que tener alta carga, porque nos pasa siempre. Entonces, bueno,
Hoy las recomendaciones son, bueno, esto de la facultad me lo acuerdo, siempre me quedó grabado. Tratar de sembrar, que es imposible, pero bueno, es la regla de que la cosa pueda funcionar mejor. Es sembrar en 3 etapas, cada 15 días una parcela. 3, si uno va a sembrar, vamos a poner 10 hectáreas, 3 hectáreas y media cada 15 días. Ustedes me dirán, no, eso es imposible. Bueno, si no, se les va a pasar seguro, porque uno no está preparado con una alta carga para comerse todo sembrado en el mismo día. Entonces, bueno, esa sería la ideal. Bueno, una intermedia sería hacer en 2 etapas, 15, 20 días una parte, y o sea, separado de 15, 20 días la siembra. El primer pastoreo, si se siembra en tiempo y forma, con buenas condiciones, acá en la zona tenemos de 45 a 50 días, ya tenemos una disponibilidad de 4 hasta 6.000 kilos en el mejor de los casos de materia seca disponible. Imagínense cómo comer 6.000 kilos de materia seca. O sea, tenés que tener una carga por lo menos de 10, 12 animales mínimo por hectárea, de 250 a 300 kilos, para poder consumir eso y ser una cosecha eficiente. Ahí tenemos una calidad espectacular. En sorgos BMR tenemos proteína de 18 al 20 al 21%, o sea, podemos lograr 1 kilo por día en animales de 300, 350 kilos. Es espectacular la calidad que tiene los sorgos en ese estado, pero tenemos que comerlo chiquito, de medio metro, no más de eso, porque si no se nos pasa. En una semana pasas de medio metro a 70, 80 centímetros. El segundo pastoreo, bueno, a los 20, 30 días, depende cómo venga el año, ya la producción ya empieza a disminuir porque tenemos unos 3.000 kilos. Yo puse ahí 10.500 kilos en total para tomar un número medio. Y el tercer pastoreo, también a los 20, 30 días del segundo, aportaría un 15% del total de productividad, ¿no es cierto? La carga animal, bueno, como decía recién, 7 a 10 vacas de cría aproximadamente, para un nivel medio de productividad. Puede ser más, puede ser menos, depende del nivel tecnológico y demás. Y lo bueno que normalmente, como digamos, el ciclo de la ganadería en general está puesto que la aparición es invierno, principio de primavera. Cuando el sorgo lo tenemos disponible, tenemos calidad y cantidad espectacular para que esos terneros al pie de la madre tengan un crecimiento y un, digamos, aumento diario de 800, 900, hasta 1 kilo por día al pie de la madre. Ese es sensacional. Entonces, bueno, es interesante para aquellos que por ahí están complicados con pasto, hacer unas parcelas de sorgo y te saca del problema del verano que puede venir complicado. Bueno, hago un comentario un poquito de sorgo BMR, que ya vuelvo a insistir, ya se ha hablado algo del tema. Acá Federico, que hace años que trabajan en el INTA, lo vienen teniendo muy, muy afiladito el tema. Básicamente el BMR, o sea, de nervadura marrón, en realidad hay matices de sorgos forrajeros BMR. Hay algunos que son 100% BMR, otros 80, 70, 60, porque bueno, depende del cruzamiento y el gen que le da la característica de BMR. Por ahí tenés más proporción de BMR y menos proporción. O sea, no es que los BMR son todo lo mismo. O sea, hay diferencias entre BMR. Y hemos visto que tenemos diferencia de productividad en cuanto a incrementarla con la misma cantidad de materia seca, que tiene más digestibilidad y más proteína. Ese BMR produce entre un 5 hasta un 20% más con la misma cantidad de materia seca que un sorgo tradicional, un forrajero tradicional, ya sea de leche o de carne. Bueno, recién lo comenté, la calidad es en estado de 70, 80 centímetros de altura, estamos en 16 a 20% de proteína, realmente fantástico, con 70, 80% de digestibilidad, realmente es un pasto de muy buena calidad. Por eso se pueden lograr aumentos diarios de 700 gramos a 1 kilo por día, en novillos de 300 a 350 kilos. La altura del pastoreo, vuelvo a ser redundante, 40, 60 centímetros. Cuando se estiran una semanita más, 10 días, chao, se les fue, no lo pueden parar más. Y usar altas cargas. El sorgo, bueno, este BMR es muy interesante para usar en diferido, ya que tiene más contenido de azúcar y más digestibilidad. ¿Qué aporta el sorgo al sistema? Y ya yendo un poco más a las generalidades, y básicamente lo que yo veo en los planteos donde estamos utilizando sorgo,
es básicamente el puntito principal es mejorador de suelo, aparte de producir todas las bondades de carne o de grano. Mejorar de suelo, ¿y cómo? Y bueno, el potente sistema radicular que tiene el sorgo va directamente a incrementar la materia orgánica a través de las raíces, ¿no es cierto? Ni hablar de todo lo que es la parte aérea cuando no se remueve a través del pastoreo, después de un rastrojo, ¿no es cierto?, de cosecha. Hemos visto, o estamos viendo, un destacado aumento de lombrices en el suelo versus cuando no se hace sorgo. Es increíble la cantidad de lombrices que se van multiplicando porque, bueno, aparentemente aporta un montón de sustancias a través de la raíz y demás, de mucha materia orgánica que es rápidamente procesada y por las lombrices, y eso hace que se estimule más la multiplicación, y eso hace que mejora el sistema vivo del suelo, ¿no? Con todo el sistema de hongo y demás, que bueno, es para hablar 2 días seguidos. Reducción, un dato interesante es la reducción en aquellos suelos más arenosos, donde tenemos problemas de nematodes, puede reducir importante la cantidad de nematodes en el suelo, y hasta algunos hongos como verticil. Mejora notablemente la infiltración por el sistema que tiene de raíces, volviendo de vuelta al tema. En rotación con soja he comprobado una mejora del rendimiento entre un 10 y un 20% en el cultivo posterior después de haber hecho sorgo granífero de cosecha, ¿no es cierto? Y otro dato interesante para este año, que es un año que mete mucha presión al sistema en cuanto a la lluvia, al agua, que es el insumo por ahí que puede llegar a ser limitante en la productividad, en general hablo, consume para producir la misma cantidad de materia seca, consume un tercio de agua de lo que consume una alfalfa. O sea, es un dato muy fuerte. Si bien la alfalfa tiene otras características donde la raíz puede ir a varios metros de profundidad y bombear de abajo, pero para producir la misma cantidad de kilos de materia seca, realmente es un tercio de agua, y eso el sistema lo hace muy contundente para este tipo de bondad en un año que pinta complicado y para zonas más marginales. Bueno, un comentario que voy a hacer: intoxicación del sorgo. Bueno, lo hago ¿por qué? Porque este año, volviendo al tema del clima, puede llegar a venir más seco, asociado a déficit de azufre, elevado contenido de nitrógeno, que no creo que sea la realidad de este año, algún estrés, algún hormonal como el 2,4-D, rebrotes tiernos, comido bajito, podemos llegar a tener algún problema de un compuesto que es la duralina, que es el ácido cianhídrico pues transformado adentro de la sangre del animal, y puede llegar a provocar muerte. Por lo tanto, consultar al veterinario. Yo no soy especialista en el tema, pero hay alguna posibilidad de recurrir a algunas piedras con azufre, inyectables también y demás. Otra cosa, cuando uno dice, ¿qué pasará? Tengo esta situación. Bueno, poner algún animal de prueba antes de mandar los animales adentro, que a veces yo sé que a veces es imposible, pero bueno, no solamente el sorgo, las gramíneas, la gramilla, el gramón, sorgo de Alepo, pueden llegar a producir estos mismos problemas. Si bien los sorgos estos modernos tienen bastante genética metida adentro, donde han buscado reducir notablemente el problema del ácido cianhídrico, pero es un dato a tenerlo en cuenta, por eso hago la mención. Bueno, uso del sorgo como forraje diferido en pie. Bueno, se pueden usar los sorgos forrajeros, se le puede sembrarlo temprano, hacer un pastoreo y dejarlo. Porque hay muchas consultas de gente que dice, lo han hecho, se le ha ido a 3 metros de altura y después en el invierno se pierde todo, es impresionante la pérdida y el desperdicio. Entonces, bajarle un poco la altura sería, si usáramos sorgo para pastoreo, que no lo habíamos pesado para diferido, hacerle un pastoreo y dejarlo ya después para diferido. Lo recomendable son los BMR, que son de más digestibilidad, y también, digamos, los híbridos granífero y doble propósito, donde normalmente se cosecha el grano y se deja el forraje de residuo, y nosotros estamos utilizando acá en la zona con algunos productores la siembra aérea arriba de esos sorgos
Antes de cosecharlo, sembramos con altina, a veces con avión, raigras, avena, las combinaciones de ambos. Y bueno, eso nos da realmente una dieta en el invierno para la vaca que empieza a parir en junio, julio, agosto, realmente espectacular, porque nos combina, nos aporta pasto de calidad como un raigras, una avena en cuanto a proteína y fibra y algo de grano que queda siempre, el sorgo queda en las panojas, alguna panoja que se quiebra, queda en el suelo, y realmente eso aporta y le vemos una bondad espectacular, aparte el sistema integrado agrícola-ganadero, donde el aporte del bosteo de la vaca bueno, y hacer más eficiente el sistema es realmente para destacarlo y para tenerlo en cuenta. Bueno, silaje de sorgo, bueno, no me voy a meter mucho en este tema, que es bastante conocido. Así que bueno, normalmente para hacer un buen silo de sorgo, bueno, los volúmenes son variables. Si uno hace un sorgo granífero, que es para grano, silaje de 1,20 m a 1,80 m llegan a tener los graníferos para silaje, desde 1,20 m, 1,30 m, como mínimo un sorgo petizo, a 1,80 m, podemos tener entre 10 y 15 toneladas de materia seca por hectárea, 40, 50 toneladas de materia verde. Un forrajero fotosensitivo de 3 metros de altura, podemos llegar hasta entre 80 y 100 toneladas de materia verde. O sea, 20, 25 toneladas de materia seca. Es espectacular lo que puede producir un sorgo. El tema es que cuando va el silero a hacerlo, dispara, porque cuando ve ese sorgo de 3 metros de altura, dice, ¿cómo hago esto? ¿Cómo lo corto? Entonces, bueno, ahí se puede complicar un poco. Bueno, más o menos acá hice el comentario, me adelanté un poquito a la placa, los volúmenes de producción de silaje. Así que bueno, hay para todo. Bueno, un maíz es muy conocido en nuestra zona, puede aportar alrededor de 40 a 60 toneladas de materia verde, o sea, 10, 15, 17 toneladas de materia seca. Así que bueno, esa para hacer una comparación. Bueno, y ya entrando en el final de la charla, no sé cómo voy con el tiempo, ¿medio rápido voy o no? No sé, Sebastián. No, venís bien, pero creo que no sé cuánto te falta, pero la verdad que... No, voy a hablar un poco de costos y ya vamos a ir rematando. Dale, Por si hay perfecto. alguna pregunta después. Bueno, Sí. a ver acá que me está tapando la... ¿Estás ahí, Adrián? Chaleco. No, Adrián me aparece como silenciado. Debe haber tocado algo. Ahí está, hola, ahí estamos. Ahí está, Adri, ahí volviste, sí. Bueno, toqué un botón que no tenía que tocar. Bueno, costo de producción de sorgo forrajero. Ahí, bueno, en esta placa lo que yo quiero sintetizar es básicamente hacer un sorgo en siembra directa con los insumos tradicionales de barbecho, herbicidas, aplicación, siembra directa, semilla de sorgo que está marcada en verde, fertilización con un arrancador 70-30, o sea, 70 de monoamónico y 30 de superfosfato simple, donde aporta un poco de nitrógeno, fósforo y azufre, urea y la aplicación de la urea. Bueno, con eso, con ese combo a los valores de hoy, más o menos tenemos un valor de $282 por hectárea, dólares oficiales, por hectárea para hacer un sorgo. Fíjense en ustedes, ahí le puse en verde el tema de la semilla de sorgo. Puse el valor de una bolsa por hectárea, $26 la hectárea vale la semilla. Hoy en genética tenemos sorgo que valen de $15 hasta $30, $35 la bolsa para una hectárea. Sobre 280, que es el costo total, si le ponemos todo lo que tenemos que usar, ¿no? Y acá, bueno, ¿quién se lleva realmente el costo total? Del costo total del porcentaje mayor. Y bueno, el fertilizante por el valor que realmente ha tomado en estos últimos meses. O sea, ahí tenemos entre fósforo $72 y $100 de urea, ahí a la derecha,
son $170 más los 9 de aplicación, 180. O sea que de los $282 tenemos 180 de fertilización y aplicación. Entonces, bueno, ahí está el tema a veces de los costos y lo que yo hoy comentaba, de aplicar algún producto biológico para lograr algún incremento de productividad en cuanto a producción de volumen y con bajo costo. Bueno, después tenemos, acá yo lo que pongo en la placa esta es, ¿qué pasa si no lo fertilizo o lo fertilizo? Acá, bueno, dice sin fertilización y sin fertilización. Por ahí me pasé de largo. Sin fertilización y con, abajo ahí dice sin, pero es con. Fíjense en donde dice producción de materia seca por hectárea, 6.000 sin fertilización y con fertilización 8.000. Una eficiencia de pastoreo de 65%, una producción real. Adrián, ¿Sí? ahí las dos dicen sin fertilización, pero hay un error. La de abajo es con, ¿no es cierto? Correcto, sí, ahí lo aclaré recién. La de abajo es con. Perdón, no lo había escuchado. Está mal. Perdón. Está Sí. Adelante. A ver, disculpe. Bueno, entonces tenemos producción real, 3.900 kilos versus 5.200 fertilizados. Esto es un supuesto de un caso de un lote, ¿no? De un año. No es que sea tan así. Con un dólar oficial de 100 está calculado. El costo de materia seca sin fertilización, estamos en 2,6 centavos de dólar. Y con fertilización 5,4. O sea, se me duplica el valor, a pesar de que me incrementa la productividad, pero como es tan alto el costo del fertilizante, me duplica el costo. Pero bueno, vamos a seguir avanzando, a ver qué siguen con los números a la derecha. La producción de carne, con el primer caso sin fertilizante, me da 325 kilos, y la segunda, 433 kilos de carne por hectárea, con esos volúmenes y eficiencia de cosecha. Cuando lo transformo en cuánto me cuesta el kilo de carne, yo acá lo hice creo que con 11 o 12 kilos de materia seca de alta calidad, transformar para hacer un kilo de carne, me queda un costo de 31 centavos de dólar, o sea, 31 pesos el kilo, para hacer un kilo de ternero grande o de novillo, versus 65 para un lote que se usa fertilización. Entonces me sale casi el doble. Los números en general andan en... Esto no es sin tener el costo de la tierra, ¿no es cierto? Es solamente el costo de producción. Normalmente los valores andan en esos rangos, entre 30 y 60, 40, 45, 50 centavos de dólar es un valor bastante promedio para producir un kilo de carne. O sea, como ustedes ven, si yo tengo que un novillo hoy 210, 220, y me sale, o sea, $2, $2.10, $2.20 oficiales versus gastar 30 centavos o 60 centavos para producir un kilo de carne, realmente es un negocio. Es un negocio hacer carne a pasto, en este caso con sorgo, ¿no es cierto? Y el valor del kilo, bueno, ahí puse 1,85, porque bueno, esta semana subió, yo lo tenía hecho con 1,85. Y la rentabilidad, fíjense en la rentabilidad, sin fertilización 90% casi, y con fertilización 64%. Independientemente de la rentabilidad, en el segundo caso, si bien me sale más caro, produzco más kilos de carne y por lo tanto, si bien la rentabilidad me baja, pero es una rentabilidad altísima, en 4 o 5 meses entre implantación y terminación tenemos 65% de rentabilidad. Realmente es un negocio producir carne a pasto en estas condiciones como está hoy el valor de los granos con respecto al pasto. Bueno, y acá, para ya ir rematando el tema de los costos y valores, lo pongo para comparar con una pastura de la zona, un heno y balanceado de feedlot, para ver cómo estamos parados con respecto al sorgo. Fíjense en una pastura de 10.000 kilos de materia seca por hectárea que tenemos en esta zona, tenemos por supuesto mucho más kilos de producción con una fertilización adecuada, un buen manejo, pero estos son valores medios, podemos decir, 10.000 kilos en la zona, una pastura de alfalfa con festuca, cebadilla y trébol blanco.
La eficiencia de pastoreo 70, la producción real quedaría en 7.000 kilos aprovechable, cuando lo llevo a ver qué costo me queda esa pastura por el valor de implantación, fertilización, por 4 años de uso. El costo de materia seca está en los 3 centavos de dólar. Fíjense en que el sorgo arriba era 2,6 a 5, o sea que la pastura estaría en un valor bajo intermedio al sorgo por kilo de materia seca. Aprovechar, ¿cierto? Bueno. ¿Y qué producción de carne podemos tener con eso? Bueno, más o menos 500 kilos. Nosotros ya tenemos datos de campo con 600 kilos de ternero y un poco más también. El costo del kilo de carne, con esa productividad y ese costo y esa producción de forraje, estamos en 40 centavos de dólar, o sea, 40 pesos. 40 pesos sale a hacer un kilo hoy de carne a pasto. El valor del kilo de novillo en 85, la rentabilidad 78%, muy similar a lo que es producir con sorgo. Si lo comparamos con un heno que tengamos que comprar, no hicimos las cosas bien, no implantamos la pastura, no hicimos el sorgo, no lo fertilizamos, bla, 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 bueno, tenemos que ir a comprar un rollito en la zona de 600 kilos aproximadamente de materia seca. Vamos a tener una eficiencia con un rollo de buena calidad, un 85%, una producción real, o sea, de eficiencia de cosecha de 500 kilos. El costo de materia seca, fíjense en la alfalfa versus el heno comprado, 13,7 centavos de dólar. Prácticamente es una cantidad enorme de diferencia del valor. La producción de carne, si lo transformo ese rollo en carne, y lo encerraría un animal y le daría rollo, puedo producir 36 kilos de carne por rollo. Cuando le hago el costo del kilo de carne, fíjense en 1,92 el costo de kilo de carne en dólares. O sea, 192 pesos, o sea, es algo hecho. Si vale 1,85 de dólar, o sea, 185 el novillo de invernada versus 190, o sea, pierdo plata. O sea, el 4% de rentabilidad negativa. Esto no es una cosa real, pero sí quiero comentarlo de cuánto sale salir a comprar rollo cuando no tenemos el forraje producido en el campo, que lo vaya a cosechar la vaca, que es lo más eficiente que hay. Y después, para compararlo con los firloteros, con un firlot, por ejemplo, la producción real de hacer un kilo de carne nos lleva 7,5 kilos de balanceado, ahí abajo, 7,5 kilos balanceado. El costo de kilo de materia seca me sale 25 centavos de dólar, o sea, produzco un kilo de carne, el costo del kilo de carne me sale $1,85, o sea, y lo vendo a 1,85 de dólar, o 185 pesos, estoy saliendo hecho prácticamente con el 1%. Así que bueno, básicamente este era el final, así con algún costo, así como para redondear el tema de la charla, y bueno, eso es más o menos todo lo que tenía para decir, así que las preguntas. Bueno, Adrián, muchísimas gracias. No aparece en la pantalla. Tenés que, sí, si podés ahí, tenés que salir de hospedador, así nos devolvés el hospedaje a nosotros. Deja de compartir pantalla primero. Abajo al medio el verde. Ahí está. Ahora sí. Ahora sí. Bueno, un lujo. Muchísimas gracias por la presentación. Vamos a seguir con Ariel y después hacemos todas las preguntas. Hay algunas, ya fuimos anotando ahí al costadito. Así que si quieren... Y quédense hasta el final, que tenemos el sorteo también. Tenemos las preguntas y el sorteo. Carito tenía una sorpresa. Adrián, si vos querés también, ya que estás, mirá las preguntas que pusieron en el chat. Lo mismo Fede, que después se las vamos repartiendo a cada uno. Así que vamos a pasar a Ariel. Buenas tardes. Lo podés poner. ¿Cómo andas, Ariel? Buenas tardes. Todo bien. Bueno, me alegro.
Ya te pongo como creador. Así puedes hacer tu presentación. ¿Te llegó ahí? ¿Quieres que comparta? Sí, si podés, ahí arrancar, compartí presentación y A te ver. escuchamos atentos. Ahí está. Ahí va. Sí, perfecto. Bueno. Bueno, buenas tardes a todos. En realidad me convocó Fede Labarte a este encuentro de ganaderos. Y bueno, tomé una charla que él vio, en realidad porque esto me lo pasó ayer, así que bueno, era un poco para dar aportes a este grupo de ganaderos. Me pareció interesante, bueno, así que vamos capaz que alguno la vio o no, no importa. Un poco es rectificar los contenidos en este cultivo. Bueno, yo trabajo en Coronel Suárez, en Pazman, en una chacra experimental que es del Ministerio de Desarrollo Agrario, y ya hace 20 años que trabajamos en sorgo, así que algún dato tenemos. ¿Me escuchan bien ahí? todo bien, siga. Sí, se escucha Bueno, bien, Ariel. dale, bárbaro. Sí, se escucha Bueno, bien, ¿eh? dale, perfecto. No, porque por ahí no tengo el... bueno, como les contaba, los que les traigo, que me pidió Fede, un poco el tema de graníferos, así que por ahí algunas cosas que vamos a ver o que voy a mostrar tienen que ver, o ya se dijeron. Adrián, digamos, expuso muy bien algunas cuestiones que tienen que ver con el manejo del cultivo. Yo bien no sé dónde, llegué medio tarde, digamos, me enganché medio tarde de qué zona es Adrián, por ahí para rectificar o ver algunas cosas que él dijo, pero muy bien todo. Yo soy ganadero, digamos, la chacra experimental ahí tiene un ciclo principal, digamos, un ciclo de producción mixto y de evaluación de cuestiones ganaderas también, y particularmente desde el 2012 que incursioné yo particularmente en la ganadería, y es uno de los rubros, digamos, que más me generan, digamos, desafíos y bueno, y con ganas de seguir aportando y creciendo. En la hoja de ruta que, digamos, de la presentación, un marco ambiental breve, algo que tiene que ver con la siembra, lote, fecha, calidad de semilla, profundidad, un poco de los temas fertilización, un poco de los temas que se hablaron. Y después metiéndonos en el cultivo, que estamos viendo con densidad en graníferos, el rendimiento en base a esa densidad, ese manejo, cuestiones de plaga y bueno, finalmente algo de cosecha como para aquel que va a destinar un cultivo de sorgo hoy con muy buenos valores, ya de hace más de un año, en lo que se refiere a la comercialización, que era un poco lo que nos faltaba. En sorgo ha pasado que tiene como ciclos, años que ha valido mucho y que siempre en precampaña y que se han generado acá en la zona sudoeste y sudeste algunos contratos. El año pasado también se hicieron estos contratos y sale mercadería por Quequén, que es una de las cuestiones que nos falta, digamos, en la zona, el tema puerto digamos, cercano, Bahía no se carga sorgo, pero bueno, estos contratos fueron por Quequén y la verdad que hubo negocios bastante interesantes, gente que le fue bien, gente que le fue más o menos y gente que le fue mal. Más que nada por la logística y bueno, y los tipos de híbridos que acá usamos en el sur no son, digamos, deberían ser ciclos intermedios cortos, bueno, y hay muchos híbridos o muchos cultivos que se implantaron fueron de ciclo intermedio largo, con algunas cuestiones que tienen que ver en el llenado, bueno, algo que vamos a ver. Las zonas de producción en general, todo el país se produce sorgo.
pero los ambientes para graníferos, nosotros vemos que los mejores ambientes para graníferos son los que están de la isohieta por encima de los 500 milímetros, digamos. Si uno quisiera hacer un granífero en La Pampa, no es que no puede, con 300 milímetros, o 300 o algo menos, pero el riesgo es mayor y dependemos de algunas cuestiones que tienen que ver con manejo de densidad, y bueno, y ahí es donde estamos trabajando con Daniel Funaro en Intanguil, evaluando densidades bastante bajas, digamos, acercándonos a las densidades que hoy que se promovieron y se siguen promoviendo en las siembras de maíz, ¿no? Estamos hablando de 5 plantas por metro cuadrado en sorgo, granífero, hasta, bueno, un rango de 12 plantas por metro cuadrado, que era un poco lo que veníamos proponiendo. Pero bueno, es un cultivo agrícola, digamos, así habría que tomarlo, entonces en los mejores ambientes es donde funcionan los cultivos agrícolas, el sorgo no deja de serlo, el granífero, por lo tanto vemos que el menor riesgo está por encima de esa isohieta de 500 milímetros, que agarra gran parte de la zona de la región pampeana, ¿no? De la región pampeana húmeda. ¿Qué es lo que vemos cuando vemos o nos paramos? Bien lo dijo Adrián, la siembra es el periodo crítico del sorgo, y eso todos los años lo venimos viendo, y en este periodo crítico hay que planificarlo, ¿no? Para que este periodo crítico no sea, digamos, que lograr éxito en el cultivo de sorgo, en lograr el cultivo de sorgo. Es crítico porque primero depende de la temperatura de suelo, como bien lo dijeron, por encima de 15 grados es la temperatura de suelo en los primeros centímetros de suelo que debería tener el lote a sembrar, ¿no? Y eso se da en nuestra zona desde fines de octubre, desde fines de octubre se empiezan a dar esas temperaturas, y la verdad que vemos cuando tenemos 18 grados, que eso ocurre generalmente a partir del 15 de noviembre, las emergencias y los logros son mucho más uniformes y mucho más rápidos, ¿no? Otra de las cuestiones que tienen que ver es no solamente la temperatura, sino bien y volvemos a ratificar, la humedad, ¿no? Un lote seco, con escasa humedad, vemos que hay grandes problemas en lo que es la emergencia y logro del cultivo. Entonces, en base a todo esto, cultivo, digamos, obviamente un lote limpio de malezas y limpio de plagas. Fundamentalmente vemos que gusanos y gusanos tanto de arroz o gusanos, digamos, todo lo que tiene que ver con los gusanos de suelo, son plagas que o las controlamos o las dejamos en el suelo y hacemos un buen tratamiento de la semilla, principalmente con insecticidas específicos de semilla. Hoy hay muchas empresas que ya nos venden el sorgo granífero con tratamientos no solamente fúngicos, sino con tratamientos de algún insecticida específico. En los lotes, el antecesor creemos que es muy importante. Hoy estamos viendo y estamos evaluando el tema de los cultivos de servicio como excelente alternativa para sorgos graníferos. Cultivos de servicio nosotros son aquellos cultivos donde le decimos de servicio porque primero le damos servicio a la ganadería, ¿no? Son aquellos, hoy estamos poniendo, antes le llamábamos verdeo, eran las avenas, hoy le estamos, hace ya unos años, incorporando vicia villosa, con muy buenos resultados en cuanto, primero, ese cultivo de servicio a la ganadería, ¿no? Le estamos buscando como un doble uso a ese cultivo de servicio. Se empieza a aprovechar desde junio hasta prácticamente todo en septiembre, y ya en octubre ese cultivo de servicio
el lote se clausura para que genere biomasa, y es el momento donde la vicia, por ejemplo, que es la leguminosa, donde nos aporta nitrógeno, biomasa, todas esas cualidades que tiene esta forrajera, es el momento donde desarrolla altas tasas de crecimiento. Dejamos crecer todo octubre y en estos días estamos haciendo ya los controles químicos, donde va o sorgo, granífero o maíz, y con muy buenos resultados, porque la siembra tanto de sorgos graníferos como de maíces tardíos la hacemos a partir del 15 de noviembre. Y les vuelvo a repetir, con muy buen control de malezas, con muy buena cama de siembra, con muy buena conservación de la humedad. Generalmente estábamos en un momento seco de hace unos días, y ahora han ocurrido algunas precipitaciones no muy abundantes, de 40 milímetros, pero eso hace hoy que ya estos lotes barbechados empiecen a acumular agua, y ese agua no se va, y nos da unas óptimas condiciones para la siembra, que nos agrada muchísimo, porque todos los años estamos teniendo muy buenos logros y resultados. Aportan, como les decía, nutrición, estructura del suelo, dejan cobertura. Digamos, lo que vemos es que dejan un poncho, ¿no? Una cobertura de no mucha biomasa, porque es el crecimiento de un mes, pero hemos medido entre 1.500 y 2.000 kilos de biomasa en ese tipo de lotes que están destinados ahí ya le digo, al sorgo granífero o al cultivo de maíz. A pesar de que tuvo un aprovechamiento de 90 días, el pisoteo es como que se borra con ese mes que le dejamos de crecimiento a ese cultivo de servicio, y ahí pasa a ser servicio a la agricultura, ¿no? Y eso nos agrada muchísimo. Tenemos bastantes buenos resultados en esto. Bueno, ahí le mostraba, en esta gráfica muestra un poco lo que veníamos hablando, ¿no? La temperatura de siembra, fundamental, mayor a 15 grados, y otra temperatura que debemos tener muy en cuenta, y ya nos metemos acá a contarles un poco que estamos viendo ya en la temperatura hacia febrero, que es donde deberíamos estar, mediados de febrero, 15, 20 de febrero, es donde deberíamos estar instalando la floración de los sorgos graníferos, y ahí nos da el rango, ¿no? de que, por lo menos esto es para Coronel Suárez, seguramente que más para el norte, esa temperatura óptima nos estaríamos corriendo hacia marzo, ¿no? Donde empiezan a caer las temperaturas. ¿Por qué? Porque necesitamos temperaturas, la óptima en el caso del sorgo granífero, de floración, llenado, cuaje y llenado de grano, la óptima es de 30 grados, pero bueno, deberíamos estar por encima de una temperatura media de 25 grados, que es un poco lo que nos limita en la zona sur qué tipo de ciclo usar. Entonces, esto es muy importante a tener en cuenta. No nos podemos adelantar mucho en la siembra, porque lo que decíamos era estar viendo esto, ¿no? Monitoreando la temperatura del suelo para tener buenos logros, y más cuando estamos trabajando con bajas densidades, ahí donde debemos poner todo el foco en lo que veníamos comentando, ¿no? En temperatura del suelo, en humedad y en cobertura de semilla, en método de implantación de esa semilla, digamos, en la siembra propiamente, ya que sí, calidad de semilla, ¿no? Así que hay un montón de factores, por eso tan importante esto que lo que decimos, lo que criticamos, periodo crítico en la siembra. Entonces nos da para nuestra zona híbridos de ciclo intermedio a intermedio corto, que andan en el rango de los 65, 70 días, desde emergencia a floración, no más. Y la otra cuestión es lograr uniformidad de panojas en este momento, para que en ese momento, 15 a 20 de febrero, florezcan en forma uniforme todas las panojas. Así que es importante la segunda fecha y la temperatura de la segunda fecha,
porque a medida que nos atrasamos o esa floración se atrasa, lo que nos sucede es que empieza a haber más tiempo de llenado y empieza a haber que algún año ha aparecido lo que es el ergot o rocío azucarado de la panoja, que es un hongo endófito que funciona o trabaja o las temperaturas óptimas de este hongo son noches muy frescas, húmedas y con temperaturas de 20 grados. Entonces ahí se nos agrava un problema y esto generalmente se da con ciclos intermedios largos. Bueno, un poco ilustrativo, digamos, profundidad de siembra. Nosotros, digamos, no como cuenta Adrián, sino nosotros estamos con bastante datos, digamos, y con bastante experiencia. El sorgo tiene la capacidad de elongar el primer tallo. Entonces, en la zona sudoeste estamos en una zona donde en noviembre es un mes que le llamamos un mes bastante hostil, con bastante vientos y con temperaturas que hace unos días estuvimos de 35, 37 grados. Los 2 centímetros de suelo, la verdad que después la siembra secan siempre. La apuesta es, y ya vuelvo a repetir, con bastantes datos, es irse a 5 o 6 centímetros de profundidad en todos los tipos de sorgo, no solamente en los graníferos, y con esto vemos que ponemos la semilla en la humedad, junto al fertilizante, en el caso de graníferos siempre a un fosforado, y lo que vemos es que logramos una rápida emergencia y uniformidad de qué es lo que necesitamos establecer como prioridad, principalmente en un granífero. Así que las profundidades de siembra propuestas, vuelvo a repetir, 5 o 6 centímetros para nuestra zona. En La Pampa estamos trabajando con 6, 7, 8. Todo depende del lote y de la maquinaria que se esté usando. Y también con muy buenos logros, porque tiene la capacidad hasta 10 centímetros de elongar ese primer tallo, y todo también va a depender de la calidad de semilla. Y acá sí nos metemos en calidad de semilla. Digamos, en graníferos deberíamos estar contando con una calidad de semilla de un PG mayor a 80. Hay años que los semilleros nos mandan en el rótulo, bueno, PG observado, digamos, mayor o igual a 80. Esos son años de cosecha de semilla de no muy buena calidad. Entonces ahí deberíamos estar por lo menos haciendo un test de germinación para asegurarnos mínimamente este PG. Pureza del 99%. Ayer casualmente me llegó una foto de un lote donde habían hecho el año pasado forrajero, donde hay, después de todo el invierno, hay rebrotes y después de aplicaciones, digamos, de barbecho, hay rebrotes de sorgo, y en realidad eso habla de que ese sorgo forrajero vino con Alepo, así que mucho cuidado con esto. Y uniformidad de semilla es otro de los temas, digamos, que no tener un más menos bastante lo más acotado en cuanto a peso de mil. Los graníferos son los de mayor peso de mil, están en 31 a 35 gramos los 1000, y los forrajeros están en el orden de los 22, digamos, para que tengan digamos, una diferencia de rango, ¿no? De 22 a 23 o a 24 gramos. ¿Lo perdimos, Ariel? Sí, me parece que se trabó la conexión. No, se Quedó cortó congelado. porque... Quedó congelado ahí. Sí. A vos sí te escucho, Seba, él no. Sí, ahí se ve que él quedó. Ahí se fue. A ver. Sí, debe tener algún problema de conectividad, Ariel. A ver, aguardemos unos segunditos a ver si se puede reconectar, y si quieran... Capaz que le rebotó el cheque que pagaron, ¿no? Capaz que le rebotó el cheque y...
Rebota, che. Sí, Pero Chale. honorario. Fede, vos podés, No, podés si escribirle a anda Ariel. por ahí Adrián tenía algunas preguntitas, así que estás vos como Sí. host, Seba, Sí, por cualquier voy a ver cosa. lo que podríamos sacar algunas preguntas. Podemos ver las preguntas que teníamos para Adrián, si querés. Yo Sí, ahí. Ahí debe No, estar Adrián. tratando de conectar, a ver. Ah, bueno. Se le Había cortó la caído luz. la conexión a... ¿Se cortó la luz? se le Complicado. cortó. Bueno, bueno. Mucha Es así. lluvia en Suárez. Bueno, Ariel, dale. Voy con la primera pregunta ahí del tema de la altura y la Con las preguntas acá toxicidad. y se vuelve la luz, se conectó Dale, Adri. Dale, dale, Adrián. Sí, básicamente, como comenté en la disertación, hoy los sorgos híbridos forrajeros tienen muy bajos tenores de ácido cianhídrico, y mucha gente por ese temor normalmente está en la jerga de decir, no, hay que, por lo menos cuando tiene de 1 metro para arriba, empezar a comer para tener menos riesgo y problema. Pero no es tan así en los sorgos modernos, híbridos. Bueno, por ahí sorgos comunes podría llegar a ser, pero en general en los materiales que hoy proveemos las empresas tienen una alta seguridad de que el problema de la toxicidad por cianhídrico realmente es muy bajo, nula, excepto, vuelvo a repetir en lo que dije en el momento de la disertación, que básicamente se puede llegar a dar cuando tenemos extremos en el tema del clima, baja precipitación, exceso de nitrógeno, suelos muy arenosos, que pueden llegar a tener algún problema de ese tipo, pero si no, no. No sé si con eso tenés vos, Federico, algo. Yo Ustedes ahí por ahí tienen más experiencia en esa zona que es más dura. Sí, comparto, y además recordar siempre que si bien el glucósido está en la planta, se alojan principalmente en los tallos. Entonces, cuando se va formando tallo, más se va acumulando. Cuando la planta genera más macollo y más hoja, menos de ese glucósido y de esa proteína, que es la que cataliza la formación de ácido cianhídrico, menos formación tenemos. Así que siempre recordar eso. Yo la verdad que tenía muchísimo miedo cuando hice esto. Y la primera vez nos quedamos hasta como 2 horas después que largamos los torneros, ¿viste? Como dice todas las recomendaciones, en 15 minutos te das cuenta. Y bueno, ir a plato a mierda, como dijo uno. Y echamos todos los terneros y a ver qué pasaba. No me la voy a tirar de canchero ni nada, porque el susto lo teníamos. Eso era una realidad. Pero bueno, cuando vimos que salió bien, después lo volvimos a hacer. Así que lo que Alasia también explicaba realmente se daba, realmente. Yo voy a meter una cuchara ahí, digamos, verdaderamente me pareció buenísimo, digamos, que eran de dos, ustedes cada cual con su experiencia de 2 regiones completamente distintas. Uno imagina la zona de Adrián como una zona muy llovedora, muy buena, digamos, por lo menos lo que vemos desde acá, desde el sur, y yo que estoy más cerquita de Fede, cuando me toca ir a Sierra de la Ventana y empezamos, me acuerdo mi primer año allá, comí el sorgo cuando tenía, no sé, más de 60 centímetros y de ahí en más empezamos con ese pastoreo temprano que dice Fede, y verdaderamente no se nos encañó nunca más un sorgo. Tampoco estoy haciéndome el canchero, sino que verdaderamente la experiencia te da, el miedo lo teníamos al inicio de entrar a comer esos sorgos tan chicos, pero verdaderamente en una zona complicada nos da muy buen resultado. Claro. Hago un comentario al respecto, ya que está la temática de la altura, de comer y demás, y de la intoxicación. Para el caso, porque a la mayoría les pasa, se les va a pasar el sorgo, porque se va a encañar, más en los ciclos cortos, 70, 80 días de floración.
cuando se hace el pastoreo empezamos a ver que queda todo un tronquerío y la vaca no lo come, especialmente en los materiales que no son BMR. Los BMR prácticamente te diría que, no digo que se comen la raíz, pero se comen todo, por las características que tiene de alta digestibilidad del tallo. En el caso de que se pase algún lote, que la vaca, digamos, ya se comió la hoja, quedó el tronquito de medio metro, 70 centímetros de altura, más o menos, no duden en hacer un trabajo de tipo desmalezado con la moscato a 10 centímetros de altura. Bueno, eso estimula todo un macollaje de 5, 8, 10 macollos por planta y es espectacular como ese rebrote viene todo nuevo y con una calidad altísima, porque si dejamos los troncos, obviamente el tronco hace de dominante, entonces empieza a sacar hojitas cortitas de ese tronco y la capacidad de producir disminuye notablemente. Es increíble de cortar a no cortar cuando se te pasa el lote. Perdón, ahí quería aclarar, me escribió Ariel, se cortó en todo Suárez la luz, así que seguramente no va a poder volver. Bueno, una lástima. Fede, vos sabés que te quería... Perdón, tengo mis hijos girando atrás mío. Fede, con respecto a varios dijeron del tema de la altura y de la... No sé si me escuchan bien ahí. Del tema de la altura y de las raciones que tenían medidas. Y también, bueno, medio va también con la producción de kilos de carne por materia seca, que hay otra pregunta de Joaquín Varela. Bueno, yo la verdad que en esa experiencia, la verdad que nunca hice a tiempo a poder ir a medir y a cortar el pasto. Pero lo que sí medimos fueron las hectáreas, los terneros que poníamos y cuánto suplementábamos. Y pesábamos. Entonces, tenemos la ganancia de peso, que son las que puse ahí, tenemos las hectáreas utilizadas y tenemos el suplemento que utilizábamos. Yo lo que sí, esto de la experiencia de tantos años de haber hecho la red de ensayos de sorgo, muchos años, teníamos nosotros en las parcelas íbamos haciendo cortes diferenciales y dejábamos una parte que la cortábamos 3 veces, otra parte que la cortábamos 2 veces, una parte que la cortábamos una vez, una parte que si podíamos la cortábamos 4 veces. Y el sorgo, al revés de muchos cultivos, porque por ejemplo, hay cultivos que cuanto más los cortás, más producen. Nos ha pasado hasta con verderos de invierno. Pero el sorgo es al revés. Cuanto más lo cortas, menos produce. Disminuye mucho la productividad. Y yo te diría que un sorgo que vos lo estás pastoreando desde chico, tan chico, y durante todo el periodo continuamente, te produce, por lo que yo tengo más o menos estudiado, alrededor de un 50% de lo que produce en una campaña normal. Así que podríamos esperar en ese sorgo de pastoreo en esta zona entre 2.500 y 4.000 kilos de materia seca es lo que podemos llegar a esperar de productividad. Más o menos anda por ahí. Cosa que, por ejemplo, para hacer silo o rollo, cuando hemos hecho, nosotros hemos sacado producciones de 7, 8.000 kilos, 9.000 kilos de materia seca, que es lo que suelen dar esos sorgos, si uno los deja acumular. Entonces, más o menos es lo que nos pasa. No sé si ahí le estoy contestando. Sí, hay un poco. Sí, ahí, bueno, justo ahí te ponen muchas gracias, Federico. Bueno, creo que... Acá hay el tema del costo de sin fertilizante o con fertilizante, me ponen error de calculadora si no es crítica. Sí, bueno, error, porque uno lo prepara y por ahí puede escaparse algo. No, básicamente
digamos, de los $280 más o menos que está en el cuadrito, 180 son de costo de fertilizantes. Si hoy usáramos 80 kilos de arrancador y 100 kilos de urea, más la aplicación. Básicamente es eso. Sobre 280, en realidad tenés a ver, tendría que revisar el cuadro, puede ser que haya un error de suma ahí, pero el mayor costo se lo lleva el fertilizante, ¿no es cierto? Porque entre semilla, herbicida y demás tenés unos 60, $70 por hectárea. Sebas, permiso, ¿le puedo hacer la aclaración a Adrián? A ver, voy al cuadrito. Sí, adelante, Santi. A ver. Adrián, mucho gusto. Lo que Sí. te planteo es que me llamaba la atención que sea al revés, ¿no? Que salga más el costo. Claro, fíjate vos que de 100, por ejemplo, tenés de herbicida, entre herbicida y siembra tenés ahí 40, 80, 90 y pico de dólares, ¿no es cierto? No, si no está mal la suma, Bien, 90, 110, me refería al. y lo otro es 180, sí, da 280, 290, da el costo No, total. me refería al El cuadro cuadrito. siguiente, decirle, Adrián, el cuadro siguiente. Ah, pará, a ver. Claro, Ahí cuando lo- dividís por kilo de carne. Y sin Sí. fertilizante es más caro por kilo de carne producido. Sin fertilizante no, sin fertilizante es más barato. Claro, pero yo hice, hace la cuenta, 2,82 dividido 3,25 te da 0,86. Eso es lo que te. Ah, sí, pero a ver, ¿qué cuenta vos me ponés? 286 dividido 325. Sí, pero ahí es producción de carne con costo, no sé cómo lo tomás. Tendría que ponerlo tranquilo a calcular y después en privado te lo Miralo contesto. tranquilo, miralo tranquilo. Sí, Para dale, mí, dale. la conclusión es que Si con no, fertilizante se abarata la producción en kilo de carne. Debería ser así, ¿no? debería ser así, pero ¿qué pasa? El incremento que te produce el fertilizante en producción de pasto, es el costo de ese incremento adicional es superado por el incremento del costo que supera al costo de, no sé si me explico bien, al costo del uso de esta tecnología, porque imagínate vos que $180 de fertilizante para producir 2 o 3 mil kilos más de materia seca versus los 100 que ya tengo de costo para producir lo básico que son 6.000, hace mucho ruido porque el fertilizante aumentó más del doble. Si estaríamos en condiciones normales, es muy claro el razonamiento que vos planteás. Claro, es como que el rendimiento marginal del uso de ese Claro. fertilizante extra no mejora o sea, esa producción No me mejora, extra no la mejora rentabilidad. el costo Claro. ni el rendimiento marginal. Claro. Sí, exactamente, es contradictorio, pero en este caso, para este año, es así, porque la urea pasó de $400 a prácticamente 1.900 a $1.000 la tonelada. Entonces, ahí está el tema, ¿no? Bueno, No sé si- buenísimo. ¿Había no sé, alguna? Sí, muy bueno el intercambio. ¿Había alguna otra preguntita? Una mía muy pavota que es cómo salinidad. controlar las tucuras en los rebrotes, que normalmente yo en los sorgos que manejo las controlo con pastoreo y que coman hasta las tucuras, pero capaz que hay alguna otra solución que me puedan aportar. No, mirá, yo en mi caso particular, alguna vez que estuve en la zona de Guanguelén, Guaminí, haciendo producción de forrajeras durante 8 o 10 años, me ha tocado los años secos, así como este, bueno, allá siempre seco, generalmente, pero en general los años secos he tenido que hacer control en producción de semilla de moa o semilla sí, básicamente moa y alguna otra gramínea, sorgo también, pero no de semilla, y bueno, hubo años que era impresionante el ataque de tucura. Bueno, en esos momentos usábamos, no sé hoy si está prohibido o no, el acefato. Es bastante contundente ese producto para tucura. Creo que hoy en el mercado algunos modernos hay. Como no tenemos ese problema acá, por lo menos hasta ahora, de tucuras o langostitas chicas, no estamos muy en tema con los insecticidas, pero ese es un caso muy puntual, digamos, de producto muy contundente, ¿no? Ustedes, Federico, Buenísimo. que tengan la experiencia.
No, mirá, acá es común, año por medio estamos haciendo algo, pero lo que decís del acefato es muy bueno, da un efecto espectacular. Y bueno, también podría usar el fipronil, pero la verdad que el acefato anda muy bien y se usa. Está prohibido el fipronil, El Fede. fipronil prohibido. Y el acefato, que no sé si no es 10 veces más tóxico que el fipronil, no Está permitido, así. sí señor. Porque Bueno. el olor que tiene, te digo la verdad, los aplicadores disparan. Una cuando lo ven. semana te vas del campo, te vas una semana del campo. Tremendo. Tal cual. Bueno, muchachos, me parece que ya respondimos casi todas las preguntas. Lo del pelo salino creo que quedó ahí, me parece. Ah, sí. Sí, A ver. está más arriba de lo que estoy mirando yo. Ahí, Está buena esa pregunta, sí. a ver cómo era la El pregunta. problema de sales también sería recomendable el sorgo como agente mejorador. Como mejorador, sí. Claro, sí, es muy difícil también. Yo he hecho millones de pruebas con el sorgo de escoba, bueno, todo, pero realmente es difícil. Cuando el salitre está, si bien lo ayudamos con sulfato de calcio en la línea para bajar el pH mínimo en ese lugar donde se pone la semilla, son muy erráticos cuando el pH está desbordado y la conductividad es muy difícil lograr algo de sorgo. Pero bueno, hay casos, depende de cada suelo, no es que todos los salinos, salitrosos no se puede hacer. Hay condiciones en el momento de siembra también que tiene que haber una humedad, no digo excesiva, pero sí bien húmeda para diluir, porque bueno, la salinidad es exponencial, o sea, a medida que baja que sea, un milímetro de agua en el suelo, es exponencial como sube la salinidad. Por ahí un año muy húmedo, muy bueno, lo lográs implantar y después a los 5 años lo querés hacer, te toca un año seco, no te nace una planta. Pero eso va a la danza de la lluvia, a la danza de la humedad. Y a veces vos decís, bueno, cuando me llueven 50 entro, y no podés porque no tenés piso, porque en esos ambientes, por lo menos acá, son muy difíciles de tener la ventana para entrar a sembrar, que esté bien húmedo para poder lograr. Lo mismo vale para cuando queramos hacer agropiro o pasturas de ese tipo en esos ambientes, que uno de 5 por ahí se logra el cultivo, ¿no es cierto? Porque o te llueve todo y se te tapa todo de agua y perdés todo, o no te llueve nada y se saliniza todo y no nace nada. O sea que es complicadito. Yo siempre digo, y cierro con este tema, siempre que tengan campo con salitre y partes buenas, pónganle en toda la ficha la parte buena hasta que diga, no puedo producir más pasto. ¿Dónde voy? Voy al bajo. El bajo dejarlo para el último. O sea, perfecto, es el criterio agronómico, Adrián. Muy bien. Claro, exactamente. O sea, esa es bueno, tanto a Fede como a Adrián les queremos agradecer muchísimo. Seba, no sé si nos estás escuchando. Les queremos agradecer muchísimo. Y también a Ariel, que la verdad es una lástima que se haya quedado desconectado. Bueno, es una eventualidad que no manejamos nosotros, obviamente. Muchos datos ahí en la chacra experimental. Yo he estado en alguna vez, podido visitarlo cuando estaba en la zona de Guanguelén, he ido, y realmente tienen muchos datos de híbridos, de ensayo, de producción, realmente es muy rico. Bueno, están en las redes bajadas también, los ensayos tienen, así sí, que... vamos a charlar con Ariel a ver si podemos compartir en los grupos lo que había preparado, así, y si lo podemos incorporar también. Si tenemos lugar, Seba, lo incorporamos, Ariel, así seguimos la discusión vía WhatsApp. Me dijo Ariel que le escribamos, que nos manda la presentación y que cuando haya lugar que lo metamos en el grupo también, que no tiene problema. Buenísimo, Fede, muchas gracias. Cuando puedas pasarme el contacto de Ariel, así yo le escribo, y bueno, por ahora no hay lugar, pero sí está en el ganaderos.arg, que es el tercer grupo, ahí hay lugar, así que puede entrar tranquilamente, y bueno, si nos manda la presentación, buenísimo. Bueno, y yo también les voy a mandar la presentación, ahora se las voy a pasar al grupo, también para que la tengan, porque por ahí hay algunos que entraron más tarde y algunos que le quedó alguna duda también, por lo menos que la tengan ahí. Está buenísimo, Buenísimo. Federico, muchas gracias, estuvo muy buena. Para los dos, les digo, la verdad, a mí me encantó, yo que soy muy sorguera, me vino bien una refrescadita.
Seba, si me compartís Sí. el host, les comparto a ellos la sorpresa. ¡Ay, sorpresa! Una sorpresa. Hay sorpresa de la mano del semillero Cereagro, que nos cedió 3 bolsas de sorgo para sortear. Yo les muestro, ahí ven la pantalla, ven la ruleta. Ah, qué profesional. Era. Bueno, yo lo que hice, les voy a decir las condiciones. El que se fue temprano pierde. Así que yo los cargué a todos los conectados, pero en caso de que salga sorteado alguien que ya se retiró, vuelvo a sortear, porque es entre los presentes. ¿Está bien? Dale. Vamos, teníamos 40 y pico, yo giro y al que le toca, la suerte es loca. Gustavo Franco. Mi amigo. Pero No, sorteo de nuevo. Lo que iba a sembrar sorgo este año. Está jugando al golf. No, está jugando al golf. Cómodo. hay acomodo. Coronel está jugando al golf. No, sorteo de nuevo. Quedó en Junín, el sorguito quedó en Junín. No, él es muy usuario de nuestra semilla, ya sea de forrajeras en general. ¿Pero está conectado? No está ¿Está conectado, Franco? No lo escucho. Si no la perdió, ¿eh? No, Gustavo. Está conectado. Acá me manda, sí, estoy conectado, dice. No te estoy escuchando, Franco. La hija. Ay. Bueno, a La ver. Neri ha hecho trampa. Después te vamos a mandar, Federico, alguna Acá bolsa. está, miren, yo les comparto, me manda por ahí. Bueno, genial. Entonces, que quiero salir de compartir y no me deja. Federico, después por ahí te vamos a mandar alguna bolsa para que tengas ya en la experimental para que puedan probar. Ahí está, ahí dejé de compartir. A ver, que no me está, me mandó mensaje Gustavo. A ver. Me dice Gustavo Franco que la sorteemos de nuevo porque él ya lo sembró ese sorgo. Así que gracias, Bien, Franco. Gustavo. Muy generoso. Volvemos a sortear. Vamos de vuelta. Esperen que vuelvo a compartir pantalla. Ahí está. Voy otra vez. Santiago, que preguntó mucho, ¿está? ¿Se quedó, Santiago? Acá estoy. Vamos, Bien, Santi, ligaste. Vamos. Merecido porque Sí, es muy ahora sí. ¿Dónde estás, Santiago? ¿En qué zona estás? Tapalqué. Ah, la zona de Tapalqué. Ahí conocí a un par de personajes. Bueno, entonces es Santiago el afortunado. Gracias por quedarte hasta el final y gracias a Gustavo Franco que muy generosamente nos cedió el premio que salió primero, porque él ya sembró. Es más, en el mensaje mandó que sembró ese mismo, así que después van a poder comparar distintas fechas de siembra. Bueno, gente, les quiero agradecer un montón a los disertantes, a mis compañeros organizadores y a todos los participantes. Se hizo larga, pero súper interesante. Así que los invito a seguir compartiendo el intercambio en nuestros grupos de WhatsApp y nos vemos en la próxima. Que tengan buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos y bueno, yo ahí la estoy grabando, así que después quedará subida en el canal de YouTube. Muchas gracias a todos por participar. Un lujo, Fede, gracias Ariel, gracias Adrián. Muchos Gracias a saludos. todos. Buenísimo, hasta luego. Gracias.